lavar. Y nadie me había dicho nada. Vale más que me acordé, solo había explicado una parte anterior, no había. Era poco lo que... Okay, entonces, queremos formular una oración aquí. Y tenemos que el sujeto es María y el verbo es watch. Entonces, debo hacer esa oración que María esté en este momento lavando. Entonces, ¿qué verbo to be utilizó con María? ¿Utilizó is o utilizó are? Entonces dicen ustedes, pero el problema es que no sé cuál es, dicen ustedes. Ese es el problema, dicen ustedes. No sé cuál es. ¿Qué pronombre sustituye a María? ¿Dijimos? ¿Qué pronombre sustituye a María? Ella. 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 Bien. En inglés, ¿cómo se dice ella? ¿Cómo se dice ella? En inglés. ¿Cómo se dice ella en inglés? She, ¿verdad? She. Y con she utilizó she is o she are. ¿Qué utilizo con she? She is o she are. Busquen en el cuaderno donde hemos copiado. Is, profe. Is. Entonces con María voy a utilizar is también. ¿Pero por qué? Bueno, porque en vez de decir María, yo pude haber dicho ella. Y detrás del pronombre ella está el verbo to be is. Entonces, con los nombres de personas, con mujeres, voy a utilizar is. Si yo dijera Carlos, ¿qué pronombre sustituye a Carlos? En vez de Carlos, ¿qué puedo decir? ¿Puedo decir yo? ¿Puedo decir nosotros? ¿Puedo decir ella? ¿O qué puedo decir? En vez de Carlos. ¿Qué pronombre puedo utilizar? En vez de Carlos. El, profe. Él. Muy bien, él. ¿Y cómo se dice él en inglés? He, ¿verdad? He. Tal vez no lo digan porque no lo pueden pronunciar. Yo sé que lo saben, pero tal vez no lo dicen porque no lo pueden pronunciar. He. Recuerden que la H en inglés suena J. He. ¿Y con he qué verbo to be utilizo? He is o he are? Is. Is. Is, profe. Exacto. Entonces con Carlos voy a utilizar el mismo. Entonces, ¿cuál es la clave? Ok. Esto. Cuando hay un nombre de persona y es masculino, es he, ¿verdad? El pronombre que sustituye es he. Voy a utilizar is. Voy a utilizar is. Cuando hay un nombre de persona y es femenino, o sea, de mujer, es she. Y con she también voy a utilizar is. Ajá, dicen ustedes, pero cuando hay dos personas, ya dos personas no puedo usar is. Tengo que usar are, porque dos personas es plural. Cuando yo pongo en las oraciones María y Carlos, ya no puedo decir is. Porque yo diría María y Carlos está bailando. Está bailando. No puedo decir está porque hay dos personas, tengo que decir están. Y el plural es are, el singular es is. Cuando haya una sola persona en la oración, una sola persona en la oración es is. Solo hay un nombre, es is. No importa si es de hombre o de mujer, es is. Pero cuando haya dos nombres en una oración, va a ser are. Ya vamos a hacer un ejemplo. Entonces yo digo María is, va el verbo principal que es watch. ¿Qué le va a pasar al verbo principal? ¿Qué le voy a agregar? ¿Qué le voy a agregar al verbo principal? ¿Mm? ¿Qué le agrego? Si no me equivoco es ing, algo así. Exacto, el ing. Entonces hasta aquí dice María está lavando. Vamos a poner ¿qué? Los platos, ¿verdad? Los platos, el carro, la ropa. Puede ser varias cosas. Entonces, mire, María is washing the dishes.
María es el sujeto, is el verbo to be, watch el verbo principal más el ing y that ditches el complemento. Esta oración está en positivo. En positivo. Vamos a hacer una oración en negativo. ¿Cuál es la diferencia? Solo una cosita. Que al negativo le voy a agregar not. ¿A dónde lo voy a agregar? Se lo voy a agregar en medio. Aquí, después del verbo to be va el not. Entonces digo, María is not, o puedo decir isn't. ¿Sí? Eso que está entre paréntesis es opcional. O usted dice is not o dice isn't. Y de ahí solo copia el resto. Solo copia el resto. Y esta es negativa. Si ustedes ven, la única diferencia entre la positiva y la negativa es la palabra not. Esta es la única diferencia. Esta es la única diferencia. ¿Por qué? Bueno, porque es negativo. Aquí no va el not porque la oración está en positivo. Estoy diciendo que sí está lavando. Digo, María está lavando los platos. Aquí digo, María no está lavando los platos. No está lavando los platos. Ustedes no necesitan hacer este procedimiento de poner entre paréntesis la otra cosa. Ustedes solo necesitan poner uno. Yo se los puse aquí los dos para que ustedes vean que aquí los dos caben. O sea, pueden usar cualquiera de los dos. Yo utilicé is not, pero también pude haber utilizado isn't. Y es lo mismo. Y es lo mismo. Vamos a la pregunta. Vamos a la pregunta. ¿Se recuerdan que en la pregunta yo les dije que iba a haber un cruce? El verbo to be va ahí de primero y después el nombre o el pronombre. Entonces, ¿cómo va la pregunta aquí? ¿Cuál es el verbo to be ahí? Verbo to be, no verbo principal. El verbo principal es watch, pero el verbo to be es is. Recuerden, 3 verbos to be. Am, is, are. Entonces va primero is. Hago un cruce. Este is pasa para acá y María pasa para acá. Una X imaginaria. El is va de primero y María después. Entonces digo is María. Y de ahí copio el resto. Watching the dishes. Y como aquí es pregunta, entonces en vez de agregarle punto, le agrego signo de interrogación. Entonces voy a contestar de 2 formas. Yes y no. Yes y no. Yes. María is. Hasta ahí lo voy a dejar. Forma corta. No, María is not. O pude haber dicho también acá. No, María isn't. Cualquiera de las 2 formas. Ahora vamos a hacer una con 2 nombres para que ustedes vean la diferencia. Con 2 nombres. Voy a poner aquí Pedro en Laura. Pedro y Laura. Un verbo. ¿Qué verbo ponemos? Saltar. Saltar. Bueno, vamos a hacer la oración en positivo. Y vamos a estar diciendo que Pedro y Laura en este mismo momento están saltando. Entonces, va el sujeto. Va el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Pedro en Laura. Entonces, pues, copio esto. Aquí en el... Pedro en Laura. Por rato no quiere escribir esto. En Laura. Muy bien. ¿Qué verbo to be utilizo cuando hay 2 personas? Hay 2 aquí. Cuando hay una, utilizo is. Cuando hay 2 personas, utilizo are. 2 personas, plural. Hay 2 personas. Pedro y Laura. Entonces voy a decir Pedro y Laura están. Están. ¿Qué va después? El verbo. ¿Y al verbo qué le voy a agregar? ¿Qué le agrego al verbo? ING.
Entonces digo, Pedro y Laura están saltando el complemento, la cuerda. Vamos a poner la cuerda. Esta es una oración en positivo. Pedro y Laura están saltando la cuerda. Pedro and Laura are jumping, con ing al final, con ing, the rope. Están saltando la cuerda. Pero para decir que no están saltando la cuerda, ¿qué palabrita es la que le tengo que poner? ¿Qué palabrita le pongo nada más? Not. Not. Y el not va después del are not. Pero en vez de are not, también puedo decir otra cosa, ¿verdad? Puedo decir aren't. Yo decido, uso are not o uso aren't. Vuelvo y repito, aquí se los pongo yo los dos. Pero usted solo debe poner uno. Yo le pongo los dos para que miren que los dos pueden estar allí, pero no juntos, sino que cualquiera de los dos usted puede elegir. Solo porque yo use are not aquí no significa que ustedes solo se van a usar. A algunos de ustedes les gusta usar así, entonces van a usar el que ustedes prefieran. Are not, sigo, jumping the rope. Y esta es negativa. Miren, Pedro y Laura no están saltando la cuerda, no están saltando la cuerda. Ahora voy a hacer la pregunta. ¿Qué va primero? Aquí es un cruce. ¿Cuál es el cruce aquí? El profe. No, el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be aquí? No es el an. Este significa y. Pedro y Laura. El verbo to be, recuerden que solo hay tres. Am, is, are. Solo hay tres. Este an es y. Pedro y Laura. Are es el verbo to be. Entonces este are va de primero. Y de ahí va Pedro en Laura. Laura. Están Pedro y Laura saltando la cuerda. Are Pedro and Laura jumping the rope? Yes. No. Yes. Pedro and Laura are. No. Pedro and Laura are not. Y también pude haber utilizado aren't. No sé si es mi imaginación, pero los miro como confundidos. ¿Cómo, profe? No sé si es mi imaginación, les digo, pero los miro como confundidos con el tema. Es que estamos copiando. Ok. Solo que deben tener cuidado con el uso del is y con el uso del are. En esto deben tener cuidado. Con el uso del is y con el uso del are. Y al final yo siempre le mando esto también al grupo, ¿verdad? Ya, profe. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto, hijos? Pregunten ahorita si no entienden sobre cómo hacer oraciones. Preguntas. Yo sí lo entiendo, profe. ¿Le entienden? Ok. Yo más o menos, profe. Ok, vamos a hacer una última. Vamos a hacer aquí una última. Vamos a escoger un pronombre ahora para que miren que con pronombres es más fácil usar. Vamos a escoger
She. She. Y vamos a escoger study, el verbo. Ese es el verbo que vamos a escoger. She studied. Ella y el verbo es estudiar. Entonces, ¿qué va primero? El pronombre, she. Con she, ¿qué utilizo? ¿Is o utilizo are? Is, profe. Is. Voy a poner el verbo, study, y al verbo le voy a agregar ing. Ella está estudiando. ¿Para qué? Bueno, para el examen, digamos, ¿verdad? Para el examen. Ella está estudiando para el examen. Esta oración está en positivo. Positivo. Pero yo la quiero hacer en negativo. Copio, vuelvo a copiar. She's. Pero después del is, ¿qué va? ¿Qué palabrita? El not, profe. El not. Les digo she is not hasta allí y vuelvo y copio todo lo que está arriba después. Y ya tengo mi oración en negativo. Ya tengo mi oración en negativo. ¿Cuál es la única diferencia entre el negativo y el positivo? Miren, el not. ¿Y dónde va el not? En medio del is, que es el verbo to be, y en medio del verbo principal. Esta oración lleva dos verbos, el verbo to be y el verbo principal. En medio de esos dos verbos va en la palabra not. Ahora quiero convertir esa oración en pregunta. Facilito. El is pasa primero y el she pasa de segundo. O sea que aquí lo que voy a hacer yo es como una X imaginaria. Is para acá. Is para acá y she para acá. Miren, una X imaginaria. El she estaba de primero, ahora va de segundo. El is estaba de segundo, ahora va de primero. En pregunta. Solo ese cambio tengo que hacer, solo ese X, solo ese cruce y de ahí el resto lo copio. El resto lo copio. Voy a contestar. Yes. No. Con yes voy a decir yes, she is, hasta ahí lo dejo. No, she is not. Hasta ahí lo dejo. Les voy a dar chance para que copien.
Ok, ya le di tiempo. Bueno. Ya, profe. Ok, bien. Seguimos entonces. Seguimos entonces. Vamos a... Aquí. Estas son reglas para agregarle ing a los verbos. Reglas para agregarle ing a los verbos. Las vamos a copiar. Si quieren, préstenme atención y yo se las envío al grupo. Ahorita. Yo se las envío al grupo y me prestan atención para explicarles las reglas. Los de la sección A, ya todos escribieron su nombre en el chat. Vamos con la sección B entonces. Sección B. ING spelling. ¿Cómo vamos a escribir? Sí, profe. Ok, vamos a la sección B entonces. Escriban su nombre en el chat. La regla dice, la regla es esta. El verbo que vamos a utilizar es este y así queda el verbo ya aplicando la regla. La regla dice que general rule add ing. A la mayoría de los verbos le agregamos ing al final. ing al final. Entonces tenemos work, que es el primer verbo, work. Entonces digo working. Study, studying. Solo le agregamos ing. Eso es lo que dice la primera regla. ing. Pero no todos los verbos sucede eso. Algunos verbos hay que hacer otros cambios. Vamos a la regla número 2. Dice la regla número 2. After consonant plus E, delete E and add ing. ¿Qué significa esto? Que si un verbo como live y write terminan en E, dice la regla, que terminan en E, pero antes de la E hay una consonante. Deben prestar atención en esto, porque la regla número 2 y la regla número 4 se parecen. La regla número 4 también termina en E, pero antes de la E hay una vocal. Aquí hay una, termina en E, pero antes de la E hay una consonante. Entonces dice que si eso aplica, por ejemplo, live termina en E, pero antes de la E hay una B. Entonces quiere decir que es una consonante. Write termina en E, pero antes de la E hay una T, entonces es una consonante. Entonces, ¿qué dice la regla? Que le borro la E y le agrego ing. Entonces, miren, live tiene una E, pero si ya le agrego ing, digo living. Miren, living y me olvido de la E. Live, le quito la E y le pongo ing, living. Write, termina en E, le quito la E y le agrego ing y digo writing, ing. Le agrego ing. Le quito la E y le agrego ing. Eso dice la regla número 2. Verbos que terminan en E, pero antes de la E hay una consonante. Entonces le quito la E y le agrego ing. Living, writing. Si ustedes ven, los dos verbos se les quitó la E y le puse ing. Vamos a la regla número 3. Consonant plus vowel plus consonant. Double consonant en add ing. ¿Qué significa eso? Verbos que tienen una consonante, una vocal y una consonante. O sea, en otras palabras, 3 letras. Una consonante, una vocal y una consonante. Solo ese tipo de verbos. Solo ese tipo de verbos. Como run. Miren, run tiene una R, consonante. Tiene una U, vocal. Y tiene una N, consonante. Consonante, vocal, consonante. Entonces, ¿qué dice la regla? Que estos verbos que cumplen esta regla, consonante, vocal, consonante, tienen 3 letras. La de en medio es la vocal. Entonces, dice que antes de agregarle ing, le voy a doblar la consonante final. ¿Qué es eso? Si terminaba en N, le pongo otra N. Si termina en T, le pongo otra T. Si termina en P, le pongo otra P. Si termina en L, le pongo otra L. Entonces, como run termina en N,
entonces le voy a poner otra N. Por eso miran 2 N ustedes aquí. Y ustedes pueden decir, ¿y esa N de dónde salió? La regla lo dice. Consonante, vocal, consonante. La última consonante que queda, la vuelvo a escribir. Y como aquí la última consonante o la última letra es la N, entonces le vuelvo a poner otra N. Y le agrego ING y le agrego ING. Pero usted me puede decir, profe, pero swing, esta no aplica esta regla. Me pueden decir ustedes, swing, no aplica esa regla. Bueno, a simple vista no, pero hay excepciones en el idioma inglés, hay excepciones. Y swing es una excepción. Es la única palabra que se da como excepción aquí. ¿Qué significa? Que swing se toma como que si fuera consonante, vocal, consonante. O sea, en otras palabras, swing es como que no tuviera esta S y tuviera consonante la M, la W, vocal la I y consonante la M. Solo este verbo se toma como esta excepción, que se conoce como consonante, vocal, consonante a pesar de tener 4 letras. Por eso se la pongo aquí, es una excepción. Es una excepción aquí. ¿Por qué? Bueno, porque aquí dice, se toma como que si fuera consonante, una vocal y una consonante. Entonces la regla dice que debo escribirle la consonante final y como swing termina en M, le pongo otra M y le agrego ING. La regla número 4. After IE, delete IE and add ING. ¿Qué significa esto? Que cuando el verbo tiene E y antes de la E está una I, o sea, una IE, si el verbo termina en IE, si termina como die, que es morir, lie, que es mentir, si ustedes ven, estos dos verbos terminan en IE, los dos. Terminan en E, como estos, pero la diferencia es que estos, antes de la E hay una vocal, y aquí antes de la E hay una consonante, por eso no se aplica la misma regla. Por eso les dije, tengan cuidado, la regla 2 con la regla 4 tienden a parecerse, pero no se aplica la misma regla. La regla 4 dice que termina en E, pero antes de la E hay una I, hay una vocal, hay una I. Entonces, estos verbos que terminan en IE, lie, en die, entonces dice que para agregarle el ING le voy a borrar. Le voy a borrar el IE, le voy a borrar el IE y le voy a poner una Y. Y de yate, como dicen ustedes, Y. Y de ahí le voy a agregar ING. Entonces dice dying, lying. Dying, lying. Die es el verbo normal. Pero si yo le agrego ING, tengo que borrarle la IE. Tengo que borrarle esta IE. Le pongo una Y y de ahí le agrego ING. Pregunta sobre este cuadro, sobre esta regla. ¿Le entendimos o no le entendimos? ¿Hay una regla que no le hayan entendido? ¿Hay alguna regla que no le hayan entendido? Pregunten ahorita. Recuerden, la sección B está escribiendo su nombre en el chat. Sección B. Hijos, pregunta. A la última dice Edward, permítame. Que me escriben al chat y yo no miro el chat. Ok. La última dice Edward que tiene problemas. Vamos a ver. Ok. Pues vamos a repetir la última. Entonces, dice la regla última. Dice la regla última que los verbos que terminan en una I y una I y una E, dice que para poderle agregar el ING tengo que borrarle esa I y esa E. Se la tengo que borrar. Se la tengo que borrar. Y lo que tengo que agregarle, después de borrarle la IE, le tengo que agregar una Y. Y de ahí le voy a poner el ING. O sea que esta regla no es así, ¿verdad? Si el verbo es lie, para poderle agregar ING, no voy a decir así, ¿ve? Lie, así. Eso no existe.
Eso no existe. Entonces, ¿qué dice la regla? Bueno, termina en IE, dice la regla. Bórrenle eso. Quítenle eso. En vez de IE, pónganle una Y. Y después de la Y, agréguenle ING. Die. Termina en IE. Bórrenle eso, dice la regla. Quítenle el IE. En vez del IE, pónganle una Y y agréguenle ING. Eso dice la regla número 4. No es la misma que la regla 2. La regla 2 dice que si termina en E, después de consonante, entonces solo en la regla 2 solo le borro la E. Solo le borro la E a la regla 2. Porque antes de la E hay una consonante. Miren, hay una consonante. Y en la regla 4, antes de la E hay una vocal, hay una I. Entonces a esto tengo que borrarle las dos. Las dos vocales tengo que quitarle y ponerle una Y y agregarle ING. ¿Otra pregunta? Sección C, ya puede escribir su nombre en el chat. ¿Pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, les explico la tarea. Les voy a explicar la tarea. Ahorita. Solo déjenme abrirlo aquí. Ok, ahí está muy bien. Ahorita les comparto pantalla para explicarles en estos 2 minutitos que me quedan. Me quedan 2 minutitos. Bueno, aquí está. Son enlaces. 2 enlaces les dejo nada más. 2 enlaces les dejo nada más aquí. Este es el primero. ¿Qué van a hacer aquí? Fill in the blanks with is or are. Entonces dice aquí que vamos a completar los espacios en blanco con is y con are. Pero usted no tiene que hacer nada, solo le da clic en la flechita y usted escoge is o are. No es del Team Marín de Dos Pingüe, tiene que ver el nombre. And, dice. Aquí solo hay una persona. Entonces debe ser is. My sister, mi hermana. ¿Cuántas personas hay aquí? Una. Entonces dice usted is. Miren, con they, they. ¿Qué verbo to be utilizo con they? Utilizo are. Y usted va completando. Miren, usted va completando. En el ejercicio 2 dice, look and choose the correct answer. Look and choose the correct answer. Observa y escoge las dos opciones, la opción correcta. Aquí está, are cooking, is cooking. Una de esas dos es correcta. Dice, we are cooking dinner o we is cooking dinner. ¿Cuál es la respuesta correcta ahí? ¿Are cooking o is cooking? ¿Cuál dicen ustedes que es la correcta? ¿Are cooking o is cooking? Viendo el pronombre we. ¿Con we utilizo is o utilizo are? Si ustedes no saben, aquí está, miren. La misma. Con are, profe. La misma diapositiva, la misma tarea les dice, mire, con we yo utilizo are. Entonces, aquí entonces, ¿cuál sería la correcta? ¿Are cooking o is cooking? ¿Cuál de las dos escogerían ustedes? Are cooking. Y le dé encima. Tiene que darle encima. Ya se le puso en verde. Cuando se le puso en verde es que lo selecciona. My aunt, mi tío. Are driving o is driving? Mi tío. ¿Cuántas personas hay aquí cuando yo digo mi tío? Una. Una. Entonces digo, are driving o is driving? Are o is. Cuando hay una persona, ¿cuál utilizo? Are o is. Is. Entonces le voy a dar seleccionar. Mire, y le voy dando seleccionar en verde. Mire. Miren, yo lo voy seleccionando hacia lo no es que significa que se están. Mire, lo único que les estoy diciendo es que están, se van seleccionando así en verde. Mire, no es que estén correctas, no vayan a hacerlo igual que mí, porque yo algunas las he hecho sin incorrectas. Solo es para ver cómo se les va marcando, eso. Ok, vamos con la otra. Aquí.
La parte de abajo, miren, en la parte de abajo dice, look at the picture, write sentences about it, use affirmative form. Aquí vamos a ver, vamos a observar las oraciones y vamos a hacer oraciones en afirmativo. Pero aquí las oraciones ya están, solo es para hacerlas, miren. John, John, listen, listen. El verbo que está entre paréntesis es el que yo voy a utilizar. Ese es el que yo voy a utilizar. Y digo John. Con John, que es una persona, ¿utilizo is o utilizo are? Is, profe. Is. Entonces digo is. Pongo el verbo que está entre paréntesis, pero al verbo que está entre paréntesis le voy a agregar. ¿Qué le voy a agregar al verbo que está entre paréntesis? Is. Ajá, ya le puse is, ing. John is listening to music. Miren. Ahora, aquí cuando dice Adam y Susan, hay dos personas aquí, en esta oración, dos personas. ¿Qué verbo van a utilizar aquí? ¿Qué verbo to be van a utilizar con dos personas? ¿Van a utilizar el is o van a utilizar el are con dos personas? Are, profe. Are, con dos personas es are. Ponen el verbo que está entre paréntesis, swim. Ese lo acabo de explicar yo. Y si yo le agrego el ing a ese verbo, ¿qué tengo que hacer primero? Según la regla. Swimming, lo acabo de explicar en el cuadro. Swimming. Volver a copiar la M, profe. Exacto, volver a copiar la M y agregarle ing. Miren, entonces ustedes solo van completando la oración y van utilizando el verbo que está entre paréntesis y el verbo to be usted lo decide. Si es una persona, es is. Si hay dos personas, es are, así como aquí. Le dan terminar, terminado. Le van a dar comprobar mis respuestas. Aquí me van a salir unas malas, miren. Miren, aquí están las malas, ¿ven? Me van a salir malas. Miren, las que yo completé, las que completamos juntas están buenas. Las otras salen en rojo porque no están incompletas. Miren, pero miren las oraciones. Entonces, miren, ahí me sale el puntaje a mí. Le dan captura y lo envían a Google Classroom. La siguiente, esta solo dos les voy a dejar. Present Continuous Tense. Lo mismo, aquí solo es de escribir. No vayan a escribir nada en su cuaderno. El verbo que está entre paréntesis es el que van a usar aquí, pero también el verbo to be. Con they, ¿utilizo is o utilizo are? They is o they are? Are, profe. Are. ¿Y cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo que voy a usar? El que está entre paréntesis, ¿cuál es? Play. Ajá, y a play, ¿qué le voy a agregar? ING. ING. Si usted no le pone ING, le va a salir malo. Miren, ya le voy a hacer, ya le vamos a hacer uno. He. ¿Con he utilizo is o utilizo are? Is. Is. ¿El verbo cuál es el que voy a usar? El que está entre paréntesis. Sing. Pero digamos que yo no me acordé y no le puse el ING. Entonces lo completo. Miren, ustedes lo que van a hacer. Miren, es lo que van a hacer. Riding a bike. Aquí el verbo es ride. Miren, aquí el verbo es ride. Entonces, como termina en E, ¿qué le van a tener que hacer a la E aquí? Según la regla. ¿Qué le van a hacer a la E? Según la Quitarla, regla. profe. Quitar la E y Y agregar. poner una I, creo. Sí, agregarle ING. Quitarle la E y ponerle ING. Miren, así, ¿ve? Sería riding. Miren. Pero aquí tienen que poner el R primero. I riding. Copian esto. Riding a bike. Así le va a quedar. Entonces les da terminar. Comprobar mis respuestas. Miren, me salió buena, pero una me va a salir mala. Me salió mala esta. ¿Por qué me salió mala esta? Si todo estaba bueno, pero ¿qué le faltó a sing? El ING. Exacto. Entonces, si usted no le pone ING, esto se lo va a tirar malo, porque hay que ponerle ING. ING. Exacto.